del curso de suministro y recolección de agua. Vamos entonces a entrar en el tema de hoy. Bueno, esto lo vamos a dar en varias partes, pero vamos a comenzar con capacidad de diseño. Vamos a ver sobre veamos entonces los diferentes, o antes que entramos a los métodos de diferentes métodos de población. Ok, entonces seguimos nosotros, vamos viendo entonces que lo que acabo de mencionar, un poquito para acomodarlo esto. Aquí ya lo que acabo de explicar hace un ratito, que el caso A es el incremento de la población con respecto al tiempo. Y que el valor de delta Ka podemos calcularlo con la diferencia de las poblaciones que nosotros tenemos, ¿sí? que hemos definido como Pi menos Pe, que es la población inicial, T menos Te. Seguimos. Para cuando hablamos de población intercensal, eso significa que la población sub E más la K, que sería Pi menos Pe, multiplicado por, perdón, esto que está aquí, entre estos dos valores, representa el valor de K. Y aquí está, el valor de Ka. Sé que la población va a ser igual a la población que yo tengo aquí en este punto, en el punto este que está aquí, en el tiempo TE, por como lo hemos mencionado hace un rato, más Ka por la diferencia entre el tiempo que yo quiero al tiempo que yo tengo de tiempo inicial. Hace un rato, en la explicación que hice a mano allí, nosotros pudimos obtener que el valor de la población al año 2050, por decir un ejemplo, o en el año 2000 o 1995, sería la población que yo tendría al 1960, y K sub A sería el valor que ya hemos calculado utilizando ese valor como valor inicial. Tenemos que siempre definir cuál va a ser mi población inicial en la cual yo voy a hacer mi análisis. Si mi población inicial es esta, P sub E, entonces desde ahí para adelante se van a contar los años. Recordemos que nosotros en la clase hablamos de periodo de diseño al tiempo del que va a estar funcionando, pero también tenemos un periodo de construcción, y aquí estamos sumando ahora el periodo o el tiempo que nosotros tenemos que desde el último censo al censo inicial que estamos tomando en cuenta para poder hacer ese cálculo. En recomendaciones, yo les recomiendo en realidad que lo voy a colocar en la próxima explicación, que utilicen datos censales espaciados, bien espaciados. O sea, que utilicen la mayor cantidad de información porque esto es en la parte explicativa, en la parte teórica que yo le estoy mencionando, pero en la parte real, cuando uno tiene allí los datos censales, entonces puede que no me va a salir una línea perfecta, recta, no me va a ver una tasa de crecimiento realmente 100, 100, 100, 100, no. En una fue 100, en otro 90, en otro 80, otro 70, otro 95, es decir, que está una oscilación ahí entre esos valores. Y nosotros trazamos la mejor recta posible allí. Pero cuando hacemos el cálculo de la pendiente, entonces lo ideal sería para trazar o buscar en donde tenga la mayoría o la gran cantidad de puntos. Porque si
la población no crece como le estamos, decir que la población, nosotros hemos estimado que un grupo de los primeros 10 años se comportó como una línea recta, pero ya los últimos 30 años se ha desarrollado como una forma exponencial. Eso significa de que en realidad el crecimiento es exponencial. Uno trata de ver la mayor cantidad de datos y los datos más recientes, porque así parece que allí ha habido algo y yo pueda entonces ajustar mis curvas. Pero si todo el crecimiento durante toda la parte histórica ha sido igual, entonces no hay ningún inconveniente con utilizar ese método tal y como lo estamos mencionando. Pero si tenemos que, por eso es que tenemos que analizar bien la información. Bien, en forma similar en la postcensal, recordemos que postcensal significa que son los datos que van hacia más después del censo, después del último censo. Las ecuaciones son iguales. El otro método geométrico. En el método geométrico se da cuando el crecimiento de la población en el intervalo de tiempo es proporcional a la población. Ya no tenemos un valor proporcional K, sino que tenemos un valor proporcional a la población. O sea que 10 veces P o 5 veces P. Entonces tenemos que ver que ese crecimiento del delta P sobre T es igual a tantas veces el valor de la población. Entonces esto es aplicable para proyectos o crecimientos que tienen un gran potencial de desarrollo. Es decir, que se han mantenido creciendo a esa tendencia similar. Es decir, que crecen a una forma geométrica o exponencial. Entonces es útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, o es decir, que tienen una actividad comercial que se está desarrollando, la actividad económica, y que la gente va a ir llegando, va a ir aumentando eso. Si ustedes ven los datos que yo les mostré sobre Panamá, Panamá ha tenido un crecimiento exponencial, se ha ido creciendo exponencialmente. Tiene importantes áreas de expansión, las cuales pueden ser dotados de servicios públicos. Vamos a... Esto fue lo que estábamos viendo hace un rato. ¿Sí? En la cual tendríamos aquí la data o los datos de tiempo y los datos de población. Aquí tendríamos entonces el crecimiento poblacional con respecto al tiempo, que es una constante. En este caso estábamos hablando del sistema en el método aritmético. Ahora vamos al método geométrico. En el método geométrico, nosotros hemos mencionado que el cambio de población con respecto al tiempo es igual es proporcional al crecimiento a la población. Es decir, que nosotros tenemos ahí que el cambio de la población con respecto al tiempo es igual a una constante multiplicado por la población. De aquí, haciendo el desarrollo analítico, entonces tendríamos que dP es igual a KG por P. No, la P la pasamos entonces y tendríamos entonces dP sobre P igual a KG por dt. Ponemos la integración, la integral aquí, tendríamos entonces que la integral de 1 de P por dP, integrando desde P sub 0 hasta P sub F, va a ser igual entonces a ahora disculpen. Ahora sí, profe. Bien. Entonces, porque se ve que no se veía. Si yo muevo para acá, ¿se sigue viendo?
¿Se sigue viendo todavía la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, entonces. Bien, entonces tendríamos allí que para determinar, utilizando esta parte de la ecuación, para determinar entonces el valor de la población final, la población en el futuro, tendríamos logaritmo natural de P sub F, sería igual a, pasa ese término para acá, logaritmo natural de P sub 0 más K por TF menos T sub 0. ¿Cómo yo hago para saber si esta población es un crecimiento geométrico? Bueno, yo tendría población y tiempo, igual como vimos en la anterior, en la explicación de geométrico, yo pudiera tener la población y el tiempo, 1960, 1970, 1980, etcétera. Y aquí tendríamos las poblaciones. Y luego tendría que hacer mi gráfica, 1960, 1970 y así sucesivamente hasta el 2010, hasta los datos que tengo. Y esta gráfica me quedaría en una forma así, que realmente si yo tengo estos datos, va a ser muy difícil trazar una línea recta aquí. O sea que si yo trazo una línea recta entre estos puntos, probablemente tenga algo como esto. Si yo trazo entre este punto y este punto, voy a tener algo como esto. Si yo trazo como los últimos puntos, yo tengo algo diferente. Es decir, que eso no me traza una línea recta. Cuando eso no me traza una línea recta, entonces yo paso a utilizar un papel logarítmico. Entonces, en ese papel logarítmico colocaría entonces el logaritmo o la población en logaritmo y el tiempo. Utilizaría una hoja semilogarítmica o utilizaría Excel y diría que una de los ejes es un eje logarítmico. Entonces, o calculo los logaritmos de los datos de población, calculo los logaritmos de los datos de población y determino entonces o hago la gráfica del logaritmo natural de la población versus el valor del tiempo. Y aquí me debería dar una línea o algo más o menos recto, o yo puedo trazar mejor en esta mi recta. A diferencia de esta, en la cual eran valores de P, la población, este valor de T, y acá en esta otra gráfica tengo valores de logaritmo natural de P, que es el logaritmo de la población. Entonces, esta en una hoja semilogarítmica o utilizando Excel, ya veríamos cuáles sería entonces colocar el logaritmo natural del valor de la población y tendríamos T. Aquí de esta forma también podríamos calcular la pendiente de esta línea, que esto sería el logaritmo natural de la población en el futuro y logaritmo natural de la población inicial y los delta t que nosotros tenemos aquí, y este sería el delta p. En este caso sería el delta logaritmo natural de p. Aquí sería el delta del logaritmo natural de P, y con eso ya nos daría la pendiente, que sería este valor de KG que está aquí. Vamos a ver así, que tendríamos nosotros KG sería esta diferencia, delta logaritmo natural de P dividido entre el delta
de t. Bien. Vamos a guardar esto. Bien, aquí está entonces los cálculos o la forma en la que yo les mencionaba. Si nosotros tendríamos allí el crecimiento de la población en los diferentes años, nos formaría una curva como la que se está mostrando aquí. Y en este caso, el valor de K fue calculado para un método aritmético. En este caso, el valor que tendríamos que calcular es KG, que sería los logaritmos de esto, porque aquí sería muy difícil calcular porque la pendiente para este caso no es constante. O sea que la pendiente aquí, en esta hoja, mire, la pendiente aquí tiene esta forma, la pendiente es mayor, 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 mayor y va creciendo. La pendiente, si nosotros calculamos la pendiente utilizando la ecuación allí mismo, la gráfica que tenemos allí de PL sobre menos P sobre TL menos T, o sea que la delta P entre delta T, esta constante que era para utilizar para un método aritmético, para este método geométrico no lo podemos utilizar, porque las pendientes son variables. O sea, la pendiente, o sea, el producto de esto es variable, esto va variando con respecto a la población. Por eso es que tenemos que utilizar el papel o la hoja semilogarítmica o los cálculos en valores semilogarítmicos. Ya el resto, este es para calcular el K, ya sea que en logaritmo natural o logaritmo base 10, sí que nosotros estamos utilizando. Para el cálculo intercensal y postcensal. En esto del cálculo intercensal y postcensal, eso nomás significa que usted puede haberlo calculado para la población antes del 2000, o sea, antes del último censo, o postcensal significa después de ese censo. Normalmente cuando queremos la población futura, vamos a hacerlo postcensal, vamos a hacerlo para después del censo. ¿En qué caso yo necesito para menos? Porque quiero saber qué pudo haber pasado dentro de en el año 60 y 70. O si la población que fue 500 y en 1960 fue 300 y en 1970 fue 700. Bueno, ¿en qué año esa población alcanzó a 500 personas? Entonces, eso es lo que se conoce o es la utilidad de hablar de intercensal. Pero postcensal es lo que nosotros vamos a estar viendo para el caso de la población futura. ¿Alguna pregunta hasta ahora de esos dos métodos? ¿Preguntas? Por ahora no, profesor. ¿No? Ok. Seguimos viendo ahora el método de la parábola de segundo grado. Un momentito que... El método de la parábola de segundo grado es porque la población puede ajustarse entonces a una ecuación parabólica de grado 2. Es decir, que nosotros tenemos y igual a x y el exponente más alto allí del grado 2 significa que ax al cuadrado más bx más c. Así que nosotros tenemos el exponencial más alto, el de grado 2 es el cuadrado.
Si tenemos de grado 3, entonces sería ax al cubo más bx cuadrado, etcétera, etcétera. Pero aquí en el caso este tenemos el exponencial, el más alto es el grado 2. En este caso tendríamos esa ecuación. P es igual a más bx más cx al cuadrado, en donde los valores de x serían los valores de tiempo y P sería la población. Tendríamos P, población, que en el caso que estemos hablando será la población futura. A, B y C son tres constantes que nosotros que vamos a determinar dependiendo del crecimiento de la población. Entonces, significa que es muy similar al crecimiento geométrico, ¿sí? Hay poblaciones variadas que en las cuales se prevé que se continuará una misma tendencia de crecimiento. O sea, no adapta, no se ajusta exactamente al crecimiento geométrico o exponencial, sino que tiene un crecimiento un poco más alto, más grande, que tiene una forma parabólica. Entonces, allí tendríamos el cálculo para la población futura y muchas veces hay que tener mucho cuidado en tanto el método geométrico como el método parabólico, porque pueden darnos datos muy disparejos o dispares cuando el periodo de diseño es muy alto. Claro, si ustedes tienen un valor, vamos a ver qué es. Quita. Entonces, si ustedes tienen un valor de crecimiento geométrico, probablemente estaría de esta forma, pero dependiendo de la parábola, tendríamos un momento. Un momentito, chicos. Tengo que firmarle algo seguro. Tengo que firmarle, fíjate, para que firme. Una consulta, muchachos. Cuando yo coloco esto enfrente de lo que estamos viendo allí, ¿se observa la tablet o se sigue observando la gráfica? La tablet. Ah, perfecto. Es porque yo estoy haciendo cambios y entonces eso me hace consumir más tiempo. Ahora usamos esta con la tablet. Bien, lo que le explicaba o lo que mencionaba hace un ratito, estamos viendo el método de la parábola de segundo grado. En el método de la parábola de segundo grado, nosotros podemos tener en el crecimiento exponencial algo como esto. Y en el crecimiento parabólico podemos tener o algo así o algo así. Así que en el crecimiento parabólico nosotros vamos a tener y igual a x cuadrado más bx más c. O sea que nuestra curva de crecimiento se adapta a esa ecuación. En la del logarítmico o el crecimiento geométrico, nosotros pudimos observar que ella se adapta realmente en hacer la gráfica del logaritmo de la población con respecto al tiempo.
y aquí tendríamos una línea recta, ¿sí? Entonces, tendríamos una línea recta y allí podríamos hablar de esto. Aquí quizás no se forma la línea recta, pero lo que se forma más bien es la curva parabólica, que es la que hemos mencionado aquí en estos dos. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo utilizamos el método de la parábola? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tomar los 3 últimos censos como referencia. Así que tendríamos, ya ahora, nuevamente, con lo que acabo de mencionar, tendríamos que tratar de hacerlo simultáneo aquí. Ya sé, para la próxima, puedo usar las dos. Tendríamos igual tiempo y población. La población de 1960, la población de 1970, la población de 1980, la población de 1990, la población del 2000 y la población del 2010. Tendríamos esta población. Entonces, dice, tome los últimos censos como referencia. Vamos a tomar la población en este caso, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer la población aquí y vamos a poner acá el tiempo acá. 1950, 60, no, perdón, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. El método dice que tomemos los últimos 3 censos, que serían estos que están aquí. Entonces, yo tendría la población del 90, para este caso, acuérdense que vamos a resolver P es igual a X al cuadrado más B, X más C. Necesitamos encontrar cuánto valen esas tres constantes. Entonces, ¿cuánto vale X cuando estamos en 1990? X igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque este va a ser mi año inicial o mi P sub 0 o mi tiempo cuando estamos comenzando. Es decir, yo estoy tomando los 3 últimos censos. El último censo fue el 2010, entonces 1990, el 2000 y 1990. Para el próximo sería 10 y para el último sería 20. Es decir que el tiempo o el delta T que hay entre esos dos crecimientos, el primero 1990, X fue 0. Para X, cuando P es igual a 2000, entonces igual a 10. Cuando P es igual a 2010, entonces esto es igual a 20. Dice, resuelva el sistema de ecuaciones para determinar el valor de las constantes. Mi sistema de ecuación a que yo me refiero es que ¿cuánto vale P cuando decimos entonces P para 1990, la población que yo tenga allí, va a ser igual a ¿cuánto vale X? 0 al cuadrado más B por 0 más C. Por lo tanto, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. C va a ser igual a la población de 1990. Cuando yo tenga la población de 1990, esa va a ser igual a C.
cuando la población hablamos del 2000, entonces sería A por X al cuadrado. ¿Qué es X? 10. 10 al cuadrado más B, que sería 10 más C. Pero ¿cuánto vale C? Ya la conocemos, es la población de 1990. Y aquí entonces sería que la población del 2000 va a ser igual a A por 100 más B por 10 más la población de 1990. Recordemos que estos dos valores ya lo tenemos. Estos son los datos que hemos tenido allí y estos otros son la información que hemos calculado ya. Aquí lo que pasa es que no puedo resolverla todavía. Necesito otra ecuación porque aquí ahora mismo tengo de incógnita la A y la B. Aquí en este caso no hubo problema porque la incógnita para mí era C y ya solamente tenía esa única ecuación con esa única incógnita. Cuando la población es 2010, esto va a ser igual entonces a A por 20 elevado al cuadrado más B por 20 más la población de 1990, que ya la conocemos. Ya sabemos que es C. Así que tendríamos nosotros aquí P del 2010 va a ser igual a 400 por A, o sea, 20 por 20, más 20 por B. Ya con esto tendríamos nuestra segunda ecuación. Esta primera ecuación y esta segunda ecuación. Y resolveríamos para esta ecuación para encontrar entonces cuánto vale el valor de A y el valor de B. Ya sabemos que el valor de C es la población de 1990 y tendríamos que resolver esas ecuaciones para poder obtener estos términos. Y así con esto tendríamos nosotros que cuánto vale P es igual a X cuadrado más B, X más C. Si nosotros queremos encontrar entonces ahora la población para el 2050 con este método parabólico, recordemos que tendríamos que 2030, 2020, 2030, 2040, 2050, significa que aquí tendríamos 20, 30, 40, 50, 60. 2050 tendríamos 60 años a partir del 0. O sea que 2050 a 1990, allá hay 60 años. Entonces, para yo poder encontrar la población del 2050, tendría que colocar la X igual 60 para población del 2050. Como dice, el punto de referencia para las estimaciones futuras lo constituye la fecha más antigua del censo base y su población correspondiente. Por eso que yo mencioné que la población, aquí tendríamos la población en 1990, que fue mi cero, mi referencia, y que si yo quiero al 2050, entonces sería 2050 menos 90, sería ya 60 años que ha pasado entre 1990 y el 2050, y esa sería la población que yo tendría utilizando este método parabólico. Vamos para un lado, seguimos. Aquí están las diferentes ecuaciones. La curva o la forma de la curva depende mucho de los factores A y B. Un siguiente método
es el conocido método de interés simple. Hay dos métodos de interés simple e interés compuesto. Aquí se trata a la población como si fuera un crecimiento o de un interés de capital. Es decir, como cuando usted va al banco y usted solicita un préstamo y dice, bueno, voy a pagar al 10%. En una tasa de interés simple significa de que su tasa multiplicado por el tiempo más 1 va a ser sumado a la cantidad de dinero que usted tiene. En una tasa de interés compuesto, que es lo normal de los bancos, su capital o sus intereses comienzan a subir de acuerdo a la tasa de interés que usted está colocando. Por ejemplo, usted para comprar un carro hoy que le cuesta $20,000, entonces si usted dice, bueno, vamos a una tasa de interés simple, sería a $50 anuales, entonces serían $50 anuales que usted pagaría, o $500 anuales, o $1,000 anuales, es decir, que usted todos los años paga lo mismo. Sin embargo, en una tasa de interés compuesto, significa de que esos $50,000, el primero, $20,000, si usted está pagando $1,000 por el interés, ya en el segundo año ya no va a pagar sobre los 20,000, sino sobre 21. El tercero ya no sería sobre 21, ni sobre 20 ni 21, sino que la suma de eso, de lo que le dé el valor del capital allí. Así pasa entonces con las poblaciones. Una población entonces, asumiendo que tuviera una tasa de crecimiento sujeta a esto, tendríamos que nosotros conocer cuál es la población inicial, de qué población nosotros estamos hablando. Supongamos que es la población del 2000 y que la tasa de crecimiento es del 3%, entonces sería esa población por 1 más R, que es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento las vimos hace un rato. Aquí tendríamos, esta es la tasa de crecimiento del censo, por decir algo, la provincia de Coclé, 2.86. Eso significa que creció a ese es el valor de R en este caso. Entonces, normalmente en este caso ya esos datos están calculados, ¿sí? Si nosotros tenemos los datos de población, podemos calcular ese valor de tasa de crecimiento. O el valor R. En este caso, esta es la forma de calcular R o la tasa de crecimiento utilizando un método de interés simple. Es decir, sería la población de un periodo más 1 dividido entre la población del periodo anterior. O sea, si tenemos que la población del 2010 dividido entre la población de 1990 menos 1, dividido entre el tiempo del 2010 menos el 2000. Es decir, que tendríamos que ver cuál es la población que tenemos nosotros calculando y el tiempo, o sea, el año y la población. O sea, la ecuación que estamos aquí viendo al lado, tendríamos que es la sumatoria de la población I más 1. Eso representa, si yo tengo, esta es la población I, esta es la población I más 1, si esta es mi población del 2010 y esta es la población del año, este es el año 2000, entonces esta sería mi población I, esta sería la población I más 1. Este es el 2000, este es el tiempo I y este es el tiempo I más 1. Entonces, para calcular eso tendríamos que
ver toda la tasa de crecimiento o todos los crecimientos y sumarlo. Entonces sería cuánto fue la tasa de crecimiento aquí, la tasa de crecimiento acá, la tasa de crecimiento de esto, de cada uno de los años que nosotros tendríamos allí, y luego entonces dividirlo, o sea, sumarlo y luego dividirlo entre n-1, es decir, si yo tengo 10 intervalos, entonces lo dividiera en n-1, que sería 10-1, que eso es 9. Estamos 9. Para poder calcular entonces la tasa de crecimiento de esos valores, de ese grupo de datos que yo tengo. En el caso del interés compuesto, entonces, como ya mencioné, ya no sería el crecimiento la población, la población futura, no sería en un valor o un ritmo constante, como ya mencioné, sino que sería la tasa de crecimiento que nosotros tengamos más 1 elevado al periodo del tiempo. Si nosotros tenemos, como el ejemplo de hace un rato, desde 2010, el último censo, y queremos al 2000, y fue como calcular esto, pero vemos cómo hacemos nosotros para el interés simple o compuesto. Si tenemos PF, ahora en este caso que es interés compuesto, PF igual a P sub 0, 1 más RT elevado a la N. Si ahora yo quiero esta población al futuro aquí, entonces, y mi T sub 0 fue este último valor para mí fue mi T sub 0, P sub 0, entonces la cantidad de años que hay allí me va a representar el valor de T. Yo escribí mal. Y aquí me va a representar, este va a ser el valor de T. Si esto es 2050, la población para el 2050 va a ser igual a la población que yo tengo para el 2010, 1 más la tasa de crecimiento que yo tenía allí, y acá sería 50 años menos 10, serían 40. Tendría aquí 40, 1900, que sería 40 años, porque esa es la cantidad de años que hay aquí. Aquí lo que faltaría es calcular el valor de R. El valor de R, entonces, lo calculamos, o se calcula, de acuerdo con la ecuación siguiente. Ahora aquí tendríamos, entonces, el valor de R para el crecimiento de interés compuesto. Sería la sumatoria de todos los valores desde I igual 1 hasta IN. En este caso, I representa los periodos de tiempo. Nosotros hemos mencionado que el periodo de tiempo es cada 10 años. Entonces, raíz de la diferencia de esos valores, de los valores que yo tenga, aquí como si fuera esto, ahora ya el cálculo no es similar. La diferencia entonces entre este valor de T más 1 y T sub I, raíz cuadrada de la división de las poblaciones antes y después. De la población que yo tengo y la población que tenía antes y la población que tenía después. O sea, la que tengo ahora y la que tenía antes. Es decir, el intervalo, la población que tengo en ese intervalo. Si es 1960 y 1970, bueno, las poblaciones que están en el 60 y el 70. Después sería entre el 70 y el 80, serían allí 10 años, bueno, sería entre el 80 y el 70 y 80,
y el 70. Después sería el 90 y el 80, después entre el 2000 y el 90, después el 2010 y el 2000. Así que tendría ese intervalo. Bien, vamos a continuar. Método logístico o método de saturación. En la próxima clase, entonces, hacemos algunos ejemplos para practicar o para que practiquemos estos datos y durante la semana, durante este fin de semana, yo les estaré enviando la primera tarea que tiene que ver con esto. La tarea número 1 es sobre el crecimiento poblacional y el cálculo de caudales. Así que yo voy a comenzar entonces el crecimiento poblacional y ustedes tienen que ir adelantando eso porque la tarea es parte de investigación. La tarea tiene varios componentes. Una parte es de investigar, otra parte es de desarrollar y la otra ya sería una parte que es de cálculo, que es igual para todos, pero hay una parte que no es igual, porque acuérdense que ustedes tienen, esto es lo que era el proyecto final, ahora ustedes lo van a ir haciendo parte por parte del proyecto del curso de suministro. Bien, el método logístico o de saturación. En el método logístico de saturación se está esperando que la población comienza a desarrollarse o se ha ido desarrollando hasta llegar a un límite, a un valor más alto, que en este caso es conocido como saturación. Así que ya la población no va a crecer más de allí porque ya no tiene espacio para donde moverse, no tiene, ya cubre con todo su límite. Probablemente no ha cubierto su límite, pero nosotros estamos viendo que ya llega un momento que la tendencia nos explica o nos menciona que vamos a llegar hacia ese momento. En este caso, este PS que muestramos allí es el valor de la población en saturación. Ya pero la población probablemente no haya llegado, estamos en esta etapa, pero hemos visto que su crecimiento poblacional ha ido reduciéndose. Si teníamos una tasa de crecimiento, acuérdense, la diferencia de población entre el tiempo, una tasa de crecimiento de 50, después tenemos 20, después tenemos 5. ¿Sí? Es decir, que ya quizás no ha habido ya forma de que esa población crezca. Y bueno, ya uno conoce cómo es la población y uno define y dice, bueno, no, esta población de verdad que ya está llegando ya al crecimiento máximo. Entonces, cuando se habla de que tiene pocas áreas de desarrollo y un nivel de pocas áreas para poder desarrollarse y un nivel de desarrollo bajo, entonces hablamos de este método. Este método, la ecuación es como la que está mostrándose, PF, que es la población futura, igual a PS, que es la población de saturación. Ya no es la población inicial que hemos estado observando en todos los métodos anteriores, sino que ahora es la población de saturación. Es como que dice la población última. Dividido entre 1 más E, que es exponencial, a la A más BT. Aquí A y B son dos constantes que nosotros no la conocemos. Y T es el tiempo. O sea, el tiempo que nosotros estamos en el cálculo después de la última población. Aquí el problema o el detalle está en cómo calcular la población de saturación. Aquí está. Esta es la forma de calcular la población de saturación. Cuando nosotros tenemos, ¿cómo determinamos la población de saturación? Bien, tenemos que primero determinar cuál es el crecimiento poblacional. Mencioné hace un rato 500, 100, 20, 5. Es decir, que existe un crecimiento, pero porque no es que se está reduciendo la población, sino que está creciendo, pero menos. Antes habían 50.000, ahora hay 50.000 o 60.000, después hay 65.000, después hay 67.000, después hay
67.500. Es decir, que siguió creciendo, pero la cantidad de personas que se iban entre esos años no era proporcional, de que estaba reduciéndose la cantidad de personas. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular la tasa de crecimiento que nosotros tengamos. O sea, que lo que creció en el año 70 y el año 60, ¿cuánto fue? Entre el año 80 y el año 70, ¿cuánto fue? Y luego entonces hacemos una gráfica como es la que está mostrada en esta imagen, en que nosotros graficamos la población y la tasa de crecimiento. Si la tasa de crecimiento para en este caso fue al 5%, teníamos una población de 800.000. La población teníamos de 540.000 o 530.000 cuando la tasa de crecimiento era de 25%. Cuando ya tenemos esto, trazamos una línea e intersectamos entonces en donde, porque este punto no está, en donde teóricamente esa población llega a una tasa de crecimiento cero. La tasa de crecimiento cero representa que ya está en saturación, ya no va a crecer más. Entonces tenemos la tasa de crecimiento cero y para este ejemplo entonces tendríamos 900.000. Entonces ya tendríamos de mi método que está allí, PS, que sería, ese es el método de cómo calcular eso. O sea que lo que creció entre este y este fue un valor, lo que creció entre esto y esto fue otro valor, y así sucesivamente hasta que ya acá teníamos un crecimiento pequeñito. Cuando esta línea es así, va a ser asintótica hacia el eje de la Y, es decir, que va a tener, no va a poder encontrar un valor más alto hacia arriba, o sea, en el eje de la Y, eso significa que este valor es el máximo. Entonces la forma de calcularlo matemáticamente es haciendo lo que acabo de mencionar, calculando el porcentaje de crecimiento y hacer una gráfica, o tener una gráfica allí de crecimiento versus población y buscar el punto donde intersecta al eje de la Y y que ese valor va a representar la saturación. Faltaría calcular A y B. Bueno, A y B se calculan con estas ecuaciones. ¿Sí? Se toma la población P sub 0 en el tiempo del censo anterior a P sub 1 y la población P sub 1, la población en el tiempo T sub 1, censo anterior, y la P sub 2, población en el tiempo 2, último censo. Eso es un método muy similar a cuando derivamos la ecuación para parábola de segundo grado. Así que tomamos los tres últimos censos y a eso le llamamos P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Y colocamos esos valores dentro de las ecuaciones que están allí. Otra forma de calcular el porcentaje de saturación o la población de saturación es utilizando esta ecuación que está allí. Además de la gráfica, esa ecuación y le da valores muy similares. Así que tendríamos ese método o esta otra forma para determinar la población de saturación y luego los valores de A que dependen del valor de P sat, de saturación que calculamos, menos P sub 2, y ya sabemos cuál es P sub 2, entre P sub 2, el logaritmo natural de eso, me da el valor de A. Y el valor de B, 1 sobre N, P sub 0 entre P sub 1, P sat menos P1, dividido entre P sat menos P sub 0, es decir, la diferencia entre la población de saturación y la población del censo anterior, y la población de saturación a la población del censo más antes del anterior. Ya, población P sub X sería la población a estimar futura y el delta T sería la población que yo voy a calcular. Acuérdemonos que ese delta X, o delta T, perdón, va a representar la cantidad de años que hay entre ese censo. Si supongamos igual como que calculamos para la parabólica, si para 2050, y tendríamos que calcularlo basado en el 1990, si ese fue el valor de P sub 0. Ese sería el delta T.
Método de porcentaje decreciente. El porcentaje decreciente es muy similar al método logístico o de saturación, ¿sí? Similar, ¿en qué sentido? En que el crecimiento poblacional va a ir reduciéndose debido a que vamos a tener igual una saturación de la comunidad y ya no va a haber más crecimiento. Entonces, eso se está logrando la saturación allí, y P y P sub 0 son poblaciones registradas en años independientes, y la población futura se puede calcular utilizando esa ecuación. P, población futura, es igual a P sub 0 más P sat menos P sub 0 multiplicado por 1 menos E elevado a la K por delta T. Esa K es la que calculamos o que se calculó allí como 1 sobre n logaritmo natural de P sat menos P entre P sat menos P sub 0. O sea que tendríamos, aquí en este método no aparece cómo calcular P saturada. Sin embargo, ya vemos cómo podemos calcularla o de esta forma o podemos calcularla de esta otra forma, que es utilizando esos valores. En ambos casos debe dar un valor muy similar y es el valor que usted utiliza. Entonces allí tendríamos la P de saturación, y P sub 0 serían las poblaciones en dos registros de población. Normalmente tomamos el último censo y otro censo anterior y podemos determinar que con esos valores, este valor. Un problema con este método es que dependiendo si yo tomo los datos muy alejados, los datos muy próximos, y dependiendo de dónde tomo, probablemente esos valores me va a dar diferente. Por eso la forma de calcular el PSAT, entonces podrían utilizar el método gráfico, que es este, y es muchas veces mucho más preciso, debido a que hemos estado allí con esto, determinando cuál es el momento en el cual la población ya no tiene un crecimiento, o sea que tiene un crecimiento de 0. Porque ya ese es un método mucho más sencillo, se puede graficar ahí. Si uno con este otro método se equivoca en algún cuadrado o alguna ecuación allí o algún valor de la población, entonces todo va a quedar mal. Acá lo único complejo es calcular el porcentaje de crecimiento y hacer la gráfica, que ya ustedes podemos hacer en Excel o cualquier otro método. Bien, vamos a terminar hasta aquí. Vamos a dar entonces para la próxima clase ver el método gráfico comparativo y hacemos un ejemplo y tratamos de resolver ese ejemplo, o voy a resolver los ejemplos, y luego ustedes ya tendrían eso para poder hacer sus tareas